en la clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha. Estamos ya con el Mostrador en la clave, primer Mostrador en la clave del año nuevo 2020, con Marcela Jiménez y Hernán Leito. Hola, feliz año, oye, que sea un gran 2020. Pero partiste mal, fue bueno tu Twitter ayer, que este es el peor turno que le podrían poner a uno en la vida, que tarde turno el primero de enero. Sí, además pensé que era algo que había dejado atrás en mi historia, en mi pasado, en mi vida reporteril, el turno, porque al principio, los primeros años, cuando uno recién empieza a trabajar, tapa la batalla y el combo, pues a uno le tocan todos los turnos habido por haber. Y cuando yo trabajaba en La Nación, más encima tenían una política que era como que la Pascua y el Año Nuevo, los que tenían hijos, los casados, zafaban esos turnos por lo general y nos clavaban a todos los que éramos jóvenes, solteros y alocados. Entonces uno era asesino, pues se pasaba la noche en banda, ya se duchaba, se iba a alzar el turno. Ahora no da el cuero para ese tipo de cosas. Así que nada, pero estoica. Me desperté temprano y ahí estoica. ¿Estoica te falta la palabra completa o te falta algo de esa palabra? No, me quedo ahí en estoica nomás. Cerremos en estoica. Como estoica griegamente. No, estoica y puse y mando un saludo a todos mis colegas que estábamos en la misma. Que no hay nada más duro que el turno del 1 de enero, yo insisto. Me parece muy bien. Oye, bueno, se vienen un montón de cosas desde las prácticas. Hoy día asume un nuevo subsecretario del Interior. Así es, Juan Francisco Gali asume... Gali. Asumió ayer. O sea, técnicamente asumió ayer, pero para los efectos prácticos de días de trabajo, a partir de día, digamos. Claro, se conforma ya oficialmente esta nueva dupla junto a Gonzalo Blumel, que ha estado... que no ha logrado apaciguar mucho los ánimos, por lo menos en el Parlamento, en cuanto a los cuestionamientos que se le han hecho al trabajo del Ministerio del Interior en materia de seguridad. Y también el otro flanco que tiene abierto en materia política. Recordemos el congelamiento de las relaciones que la UDI tuvo con el conglomerado oficialista, tuvo a una cabeza principal a la que apuntaron como responsable, o por lo menos como chivo expiatorio, como creen algunos, que es Gonzalo Blumel. Vamos a tener que ver cómo se afianza esta nueva dupla en un ministerio clave para los meses que vienen, porque como primera misión tiene el lograr, como ellos mismos lo han dicho, la paz social y la seguridad, y luego la coordinación política del interior de la moneda para tener esta estantería que necesita tanto el gobierno para poder seguir caminando. Recordemos, con un presidente que bordea el dígito de aprobación, están 12, 13, en algunas 16, en otras 9. Una agenda social que finalmente, si bien la impone el gobierno, su velocidad legislativa o la profundidad de la misma depende mucho de la voluntad del Congreso. Un Congreso que ha sido protagonista inusitado durante este último estallido social, debido a lo mismo que estamos señalando, la poca injerencia que puede tener un gobierno con una aprobación como esta y tan cuestionado transversalmente, porque de los suyos propios, sin micrófono, son bastante violentos con la forma en que el presidente Piñera ha adoptado para enfrentar esta crisis, que es la del goteo, la de no soltar, la de apostar. En momentos en que muchos creían que había que abrir la billetera de una, entender que el modelo de la manera que estaba no iba a seguir dando abasto, de que el programa de gobierno había que soltarlo antes de lo que se soltó, para haber evitado quizás muchos de los heridos, muchos de los muertos y muchos de los cuestionamientos que se han terminado haciendo a escala desde la Intendencia al Ministerio y al propio presidente. Sí, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Iván Moreira en el Mercurio, y que uno entiende que la UDI es bastante más disciplinada que otros partidos, y por lo tanto cuando sale alguien como Iván Moreira a ser muy duro contra su gobierno, siendo que lo ha defendido, particularmente la figura del presidente Piñera, durante mucho tiempo antes, pero hoy día aparece muy brutalmente, sin liderazgo, con una serie de equivocaciones, en fin, un montón de cosas así. Yo tiendo a pensar que ese no es Iván Moreira solamente hablando, que es el designado para salir adelante y transmitir
un malestar que ocurre en la UDI, que hasta ahora básicamente lo había transmitido su presidenta, y en forma incluso hasta simbólica, como los no saludos y todo lo demás. Pero aquí es muy absolutamente dirigido. Se han cometido errores inaceptables. Hay falta de liderazgo. Cuando hay falta de liderazgo en un país presidencialista extremo, bueno, se entiende que es solamente una persona, digamos. Y creo que esas es una señal para este 2020 que probablemente va a haber un corcoveo y va a haber una serie de situaciones que el único reflejo que existe es lo que pasó con el primer gobierno de Sebastián Piñera en un momento dado, que también tuvo un corcoveo interno feroz, tanto de Carlos Larraín por el lado de Renovación Nacional como por parte de la UDI. Hay una lógica matemática política que hasta el momento, entiendo, no ha fallado y le ha pasado a todos los presidentes cuando están con un muy bajo apoyo. Para la coalición oficialista no es negocio aparecer al lado del presidente, ni en su lectura de cómo tiene que hacer las cosas, ni en su discurso. Por ende, la UDI en las circunstancias que se encuentra, tironeada por la derecha más extrema, donde tiene que hablarle a los suyos más duros después de este acuerdo del plebiscito, donde, recordemos, entrega la Constitución de 1980. ¿Cómo poder decirlo? Me suena a matemática simple esto de que la UDI esté tironeando y empiece el año tan dura como con esta entrevista de Iván Moreira. Primera entrevista del año de un senador UDI y es brutal. Sí, bueno, Moreira también dijo que en Chile Vamos no hay ningún tipo de liderazgo y una coalición sin liderazgo está destinada a morir. Y ahí también es un tema que grafica el nivel de la mala relación interna en Chile Vamos, que es uno de los grandes problemas que tiene el presidente Piñera en estos momentos. Yo creo que lo más importante es que, primero, que aquella frase le va a salir muy cara al presidente, la que dio antes de terminar el año, la de lo peor ya pasó. Yo creo que va a terminar siendo como de esas frases absolutamente erráticas que quedan instaladas a fuego, como el me enteré por la prensa, o cada día puede ser peor. Va a terminar en ese nivel, porque efectivamente lo peor no ha pasado. No se sabe qué va a suceder en marzo. O sea, hay mucha preocupación de cómo viene el escenario a partir de marzo. Está pendiente en el Congreso. Este mes de enero es muy clave en términos para la legitimidad del proceso constituyente, lo que es la discusión de el tema de las normas para que puedan participar los independientes, la paridad de género y los escaños reservados para lo que sea el mecanismo con el cual se va a definir la nueva constitución. Y no es un tema menor ese, es un tema de alta sensibilidad en términos de la legitimidad que pueda tener el proceso o no, tanto el plebiscito como el proceso siguiente. Eso es por un lado, pero por el otro, el presidente enfrenta no solo un problema de aprobación ciudadana que tiene que ver con su legitimidad, sino que enfrenta una coalición. O sea, los que te deberían apoyar en tu momento más oscuro están peleados entre ellos y están presionando y aquí tratando de guardar su parcela de poder, en este caso la UDI. ¿Qué es lo que pasa? La UDI tiene que, yo creo que la UDI va a seguir por la misma senda, por un tema doctrinario, pero también por un tema estratégico. ¿En qué sentido? Si uno ve las encuestas, hoy día apareció otra encuesta más, Activa Research, y lo único concreto que uno puede ver en las aprobaciones y en los apoyos es que lo único que han logrado es frenar a José Antonio Kast. Kast no ha capitalizado nada, absolutamente nada desde el 18 de octubre, nada. Unos suben, otros bajan, todos bajaron y algunos se han recuperado, otros siguen a la baja, aparecen nuevos, como sea. Pero aquí Kast no ha capitalizado, solo ha bajado. Entonces, efectivamente, por lo que yo tengo entendido y lo que dicen y comentan en la derecha, es un doble rol el que está haciendo la UDI. Y ese rol es hablarle a ese electorado
a ese mundo más duro en la derecha, que efectivamente no quiere nueva constitución, que efectivamente no le gusta que le cambien la regla del juego, que efectivamente encuentra que todo esto y que el orden público es la prioridad, y que y desde el día 1 ha reclamado por todo lo que ha sucedido desde el estallido, que encuentra que el presidente es débil, que encuentra que el presidente ha cedido a la izquierda y a las demandas de la izquierda. Entonces, cuando se entiende izquierda por todo lo que no es aquel que piensa como tú, y en ese sentido la UDI ha cumplido ese rol de como línea Maginot, por decirlo de alguna manera, que no se te pasen, no crucen esa frontera. Y eso lo entienden bien en todas partes, pero ese papel, insisto, por un tema doctrinario, pero estratégico, y ese papel va a llevar a poner al presidente todo el año en una situación muy compleja, sobre todo con un RN que tiene las dos almas que ya hemos hablado mucho, y que una está mucho más en sintonía y que puede hacer el desequilibrio absoluto en el Congreso en términos de votos. O sea, un ala de RN, por ejemplo, está viendo alternativas a la paridad, ideas alternativas a la paridad, digámoslo, Chaguán, Alamán. Pero otro sector de RN está por aprobar exactamente lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, lo que apoyó, lo que venía del proyecto de la Jimena Sandón y la Marcela Sabat. Entonces, si Sandón vota a favor de la paridad tal cual salió de la Cámara, mientras el resto de Chile Vamos vota de otra forma, se va a ir acrecentando y van a ir generándose estos rostros. Entonces, un presidente que con suerte tiene el 10% de aprobación, con una coalición fracturada y dividida, donde el espacio de reconciliación es mínimo, y que se van a ir agudizando las contradicciones, por decirlo, con un comité político que ya se sabe y ya se dice que le falta espesor político, le falta densidad política para esta tarea. Él está en un escenario muy, muy complejo, y ese es el tema. Por eso partí la intervención diciendo eso. La frase de lo peor ya pasó le va a salir cara al presidente, le va a salir muy cara. Recordemos que hubo un último intento presidencial por aquietar las aguas, por alinear a su conglomerado para empezar este 2020 de mejor manera, y no tuvo efectos prácticos. Después de la reunión que tuvieron en la casa del presidente con los presidentes de Chile Vamos, al día siguiente aparecía Mario Desbordes y Jacqueline Van Rieselberghe en la misma postura que tuvieron previo a la reunión con la máxima autoridad del país. Sí, y lo otro es que no hay que dejar de lado una arista que es bastante compleja. O sea, ahí entra mucho el juego comunicacional, es cierto, pero hay dos aristas más que tienen que ver con que la próxima semana va a ser el Festival de la Interpelación en el Congreso. Uno puede cuestionar si las interpelaciones son una herramienta al final útil o no. Uno puede evaluar si las interpelaciones a lo largo del tiempo han servido o no han servido, o solo han permitido que los ministros se empoderen o queden demostrada la debilidad, porque ha pasado con interpelaciones. ¿Quiénes van? Carolina Schmidt. Carolina Schmidt, la primera. Trabajo, que es Saldívar. Mañalich. Son 3. No, son más, otros más. Son 4 interpelaciones. Son 4 interpelaciones y la amenaza de una acusación constitucional contra Guevara, que es la que se va a ir intendente. De la región metropolitana. Sí. Al tiro voy a sacar el nombre del cuarto, se me olvida. Pero, si no me equivoco, es Briones. Si no me equivoco, es Briones el que tiene, es el otro. Pero son 4 ministros. Claro, hay que distinguir que la interpelación. Es que a eso iba yo. La interpelación es básicamente una forma de garantizar que se presenta ante el Congreso un ministro a explicar determinadas cosas que tienen que ver. No es una acusación constitucional, no corre el riesgo de perder su pega, digamos. Por esa es para dar cuenta. La Fran aquí nos recordaba y nos precisaba, son los ministros Briones de Hacienda, Carolina Schmidt de Medio Ambiente, Saldívar de Trabajo y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y efectivamente, como tú dices, Fernando, insisto, uno puede cuestionar si sí o si no, si sirve, si no sirve, si terminan fortalecidos, que han demostrado sus debilidades, etcétera. Pero es una herramienta institucional que tiene la Cámara de Diputados para cumplir su papel de fiscalizador, que es la esencia de la Cámara de Diputados. Aparte de legislar, es el rol fiscalizador. Y una de esas herramientas
es la interpelación, es decirle al Ejecutivo, venga para acá y explíqueme qué es lo que está haciendo, explíqueme qué está haciendo en esta materia, explíqueme qué ha pasado con eso. Y vuelvo a insistir, algunos han salido fortalecidos, interpelaron una vez a Peñailillo, yo me acuerdo en el primer año cuando era ministro del Interior, y salió convertido en un rockstar de esa interpelación. Chadwick también. Sí, de hecho. Pero Santelice, que el ministro de Salud salió anterior, pero así por el suelo. Claro, salió con olor a gladiolos, ya se sabía que el tipo después de eso no iba a aguantar mucho más porque quedó en evidencia toda su debilidad. Y ahora tienen que se ve hoy día el tema de la acusación. La interpelación, fíjate, es una cosa, claro, que está en la Constitución como recurso excepcional por parte de los parlamentarios de convocar a un ministro o autoridad que dé cuenta de sus actos. Pero en términos estrictos, eso debiera ser una cuenta anual estable, ¿no? O semestral. O semestral, estable. ¿Por qué tendría uno que esperar que lo llamaran o lo convocaran en situaciones de turbulencia política cuando tú debieras tener la posibilidad de decir lo que has hecho, lo que vas a hacer en tu gestión en forma regular, digamos? Sí. Para no darle el carácter a la interpelación de ser casi una suerte de acusación constitucional o alguna suerte de poner a la persona en un paredón. O sea, esa es la razón de por qué se convocan también. Es que convengamos que muchos ministros, primero que nada, se supone que la relación del Congreso con el gobierno la lleva a las Express, se supone. Segundo, hay muchos ministros que son reacios a ir al Congreso, que no van, que no tienen un diálogo muy fluido con los parlamentarios. Hay otros ministros que los citan, los parlamentarios, por ejemplo, a comisiones y no van. Sí. Y que hablan solo con un par de parlamentarios y no se relacionan con ningún otro. En ese caso, Marcela, digámoslo como suceden las cosas. En esos casos, en determinadas ausencias de ese tipo que tú estás describiendo, la decisión no es del ministro, la decisión es del gobierno general que le dice al ministro, usted no comparezca. Sí, claro. O sea, yo dificulto de que ante una convocatoria de el Poder Legislativo a un ministro en un determinado momento, si ese ministro no asiste, sea en la ausencia de conocimiento del presidente de la República. O sea, yo parto de la base que esa es una estrategia. Por alguna razón, como se puede, no vaya, porque es una invitación, no vaya a... Sí, porque esas son señales, así que efectivamente. Y por lo tanto son señales comunicacionales, se toma una decisión colectiva ahí de si tú vas o no vas, no es un desaire individual que hace el ministro. No creo que tenga potestad para poder hacerlo de esa manera. Bueno, eso es un punto, pero también está lo otro que dice Marcela, que es el nivel de relación interpersonal de un ministro con el Congreso. O sea, se han escrito varias notas en el Mostrador y ya se dan cuenta en el Parlamento de la lejanía en el trato y en la relación de la ministra Cubillos, por ejemplo, con los parlamentarios de oposición, que no le responde a los llamados, que no aparecen ciertas discusiones, como lo que tú señalas, a través de otro tipo de señales también. Pero en ese ámbito hay temas también que son personales. Sí. No al nivel que tú lo estás planteando. Y lo que se dice además... Estaba viendo, ¿qué? Estaba viendo la entrevista a Moreira, que con el título Chile Vamos no tiene ningún líder y un conglomerado sin líder no tiene destino. Es lo que te estaba diciendo, claro. Es lo que te dije. O sea, no solo le pega al presidente, sino que también está tensionando el tema, la coalición. Ahora, no nos saquemos la suerte entre gitanos, digamos. Esta no es una columna que Iván Moreira decide decir esto porque lo piensa él. No, pues para nada. Y además por eso creo yo que escogen a un senador que es de gatillo fácil. Claro, que es de gatillo fácil y es de suelto lengua y que mucha gente no lo toma mucho en cuenta, pero lo que importa es que instale el título. Exacto. Que instale el título y que, a partir de ese título que se coloca en el diario La Tercera, claro, conversamos a partir de eso. Sí, pero bueno, hace rato que el rol de los presidentes como líderes de coalición ha sido un tema, y ahí es algo a resolver,
para ser justos con Piñera, era lo mismo que se le criticaba a Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, y sobre todo en el segundo. Sí. En el primero ella tuvo una muy mala relación con los partidos de la Concertación, pero en el segundo gobierno, en el periodo de la nueva mayoría, lo que más se le criticó a ella era que precisamente no ejercía el rol de líder de la coalición. O sea, siempre aquí desde el año 90 en adelante se supone que el presidente o el candidato presidencial es el líder de la coalición. Como tú lo dices. Se supone, porque así era, más allá de cualquier, así fue hasta el gobierno de Lagos. Pero después eso cambió, nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de coalición, otras realidades, otros estilos, cambió. Y no se ha solucionado. Esa ecuación no la ha solucionado ni la centroizquierda, no la solucionó con Bachelet, ni la derecha con Piñera. Porque el liderazgo no es solo para los momentos buenos, es también guiar en los momentos malos. Y en los momentos malos, o sea, efectivamente, la derecha parece un cumpleaños mono en este sentido, perdonando lo coloquial de la expresión. Pero es tan sumamente complejo el escenario que se les viene, sumamente complejo. Y yo vuelvo a insistir en algo. Yo creo que aquí el único que fue inteligente fue Lavín. Cuando hace semana atrás nosotros hicimos la nota de que no había pasado nada y de la estratégica decisión con elástico de Lavín de decir, de submarinearse, decir yo no soy candidato presidencial, no voy a ir a postularme ni nada. ¿Por qué? Porque se desmarca de todo esto, se desmarca porque Lavín, mientras menos aparezca vinculado a la UDI, más rédito se desmarca, puede decir que está a favor de la nueva constitución, no se hace cargo ni de Moreira, ni de la Van Rieselberghe, ni de absolutamente ningún problema, y sigue y es feliz en la municipalidad y en el matinal del 13, juntando puntos en la encuesta. Es el único que ha sido más inteligente y que se salió de esta pelotera. Y también se sale porque, siendo presidenciable, ocupa un rol de líder. Muy expuesto. No, más que expuesto, debería asumir un rol de líder de la coalición, que ahora, al dar el paso al costado, no es su tema. Dijo explícitamente que no tenía pensado ser candidato, claro, de la presidente de la República, que estaba feliz ahí donde está bien. Me imagino, está feliz. Pero no cabe la menor duda que en algún momento dado van a tener que salir las personas que empiecen a erguirse como líderes del sector. En eso Moreira tiene razón. Una coalición que nace sobre la base de básicamente llámalo así, una adhesión incondicional al modelo económico, más que al modelo político, al modelo económico. Necesita que eso salga defendido con caracteres de liderazgo muy claros. Sí, pero porque es una de las cosas que está hoy día siendo más orada a través de las cosas que importan a ese sector. El caso de las AFP, administradoras de las AFP, sí. El caso de la situación bancaria, el caso de la situación tributaria, que son hitos, pero excepcionalmente importantes para ese sector. El sector está unido no por razones políticas, está unido por razones económicas. Así es. Mucho más que política. Así es. Y tú puedes tener gente que habla y dice dictadura adentro del conglomerado de Chile Vamos, pero a la hora de enfrentar situaciones como si es que debiera acabarse el Estado subsidiario, te dicen que por ningún motivo. Y que el modelo de AFP está bien, que hay que hacerle reformita. Y en eso están todos de acuerdo. Como lo que muchos dicen de Evópoli, que son la UDI, pero con matrimonio igualitario. Pero lo que tiene más, lo único que tiene en común en serio Evópoli con la UDI es el modelo económico, no el político. El político, Evópoli está, pero 10 pueblos pasados en términos de progresismo, pero en lo económico no. Y por lo tanto, el liderazgo para defender un modelo económico es súper necesario. Y ese es el problema que está singularizándose hoy día, que no existe, y donde reclama Chile Vamos, porque si es que tú no tienes quien te defienda el modelo, bueno, eso es toda
la razón por la cual tú has estado en vigencia política desde la dictadura acá. Es por el modelo. Así es. Esto va a crujir, la derecha va a crujir como nunca la hemos visto, porque todavía no la vemos crujir. Realmente han tenido problemas, han tenido peleas sanguinarias, han comido entre ellos como caníbales, todo, pero este año, 2020, van a crujir. Precisamente el plebiscito, los candidatos a lo que sea el mecanismo que se elija, ya sea la mixta o la constituyente, la elección de alcaldes. Tenemos elección de alcaldes este año. Tenemos elección de gobernadores regionales este año. Sí. Entonces, aparte nos vamos a pasar votando, y aparte la UDI y RN van a estar en una disputa que no es menor. Y es que RN, que lo hemos hablado muchas veces, logró en las últimas elecciones recuperar su hegemonía como partido mayoritario de la derecha, y eso le ha dado cierto piso para poder forzar a su dirigencia, a sus parlamentarios, forzar ciertos temas. O sea, tú dices el interés de la UDI de recuperar es importante. Recuperar eso. Es sumamente importante. Claro. Porque le valida su poder, pero le valida su discurso. Es sumamente importante si recupera o no recupera esa hegemonía, esa condición de partido mayoritario. Hacemos una pausa y volvemos. Pero es distinto. A mí me parece incomparable, estoy de acuerdo, pero me parece incomparable con situaciones parecidas que hemos vivido con técnicos muy malos. Sí. Y con jugadores muy malos. Entonces, pero ser bueno. Estoy totalmente de acuerdo con que no debiera pasar. Comparémoslo con Bielsa. Comparémoslo con Bielsa, que es tan exitoso, tan bueno como Bielsa ganó mucha plata. Pero negoció una pura vez. Sí. Y no se aprovechó nunca más. Sí. Y San Paoli llegó con un sueldo más alto que Bielsa, o igual que Bielsa, y negoció 6 veces el sueldo. Me parece a mí que son formas distintas. Son tipos distintos, estoy de acuerdo, pero... Desde la ética, no desde la forma de trabajar. Desde la ética, pero los dos desde el éxito. Para mí eso transforma completamente la situación, ¿no? Soy Felipe Bianchi, te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde. La clave, me escucha. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Marcela Jiménez, Hernán Leyton. Marcela, tú querías conversar de... El intendente de la región metropolitana, el señor Felipe Guevara. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque pasó algo bastante importante, creo yo, por suerte, además. Pero el 31 en la mañana, el escenario era bastante complejo, con un intendente que insistía en su estrategia del copamiento policial de Plaza de la Dignidad, de Plaza Italia. Yo entendí que la estrategia del copamiento la había diseñado solo Carabineros, él había dado la orden. Es que a eso voy también. Es parte de lo que es insólito que el intendente diga que él no tiene nada que ver con Carabineros. Bueno, no es muy diferente a lo que hacía su jefe en Interior. Sí, obvio, sí, es una estrategia de ellos, pero es una estrategia que es, además de irrisoria, es decir, Carabineros de Chile se manda solo, el Poder Civil no tiene ni una injerencia por sobre la policía uniformada en este país. Mira, me sorprende. Pero el 31 se veía bastante tenso todo con esta idea de insistir en el copamiento policial. Efectivamente, después se cambió de parecer y no se hizo eso, y yo creo que una de las mejores cosas fue que la gente se pudo manifestar en Plaza Italia, en Plaza de la Dignidad, la noche de Año Nuevo, y no fue un desastre, a eso voy yo. Hubo disturbios aislados, incidentes muy aislados, pero en general fue una manifestación ciudadana, no hubo ningún inconveniente.
Lo digo en comparación con lo que han sido los viernes anteriores desde que Guevara asumió como intendente. Guevara asume como intendente y todos los viernes ha puesto este copamiento policial y que ya sabemos cómo ha terminado, con gente aplastada por el Zorrillo, un joven muerto, ahogado, cae en un hoyo y el guanaco tirándole agua porque ya se sabe que no murió electrocutado, sino que murió ahogado. Entonces, yo creo que lo que pasó el 31 le da un poco de aire a Guevara, porque les recordamos que se supone que hoy día la oposición o sectores de la oposición presentan una acusación constitucional contra el intendente Guevara. ¿De hoy día? Es hoy día. Se supone que en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Las acusaciones constitucionales solo se presentan en la Cámara de Diputados. Entonces se supone que hoy día se presenta esta acusación. Las figuras son bien complejas y hay que ver el texto, porque se supone que podría ser por las violaciones a derechos humanos, por este copamiento policial, pero parece que el argumento sería que el copamiento inhibe la libertad de reunión, el derecho a la libertad de reunión, de manifestación. Obviamente que en la oposición no todos están de acuerdo, obviamente nuevamente en la oposición se van a dividir, nuevamente en la oposición hay indeciso y no se sabe si están los votos, nuevamente hay discrepancias. Pero eso es sumamente, creo yo, simbólico de que dos cosas. Una, de que la posición de utilizar la herramienta de la acusación constitucional es una cosa que divide y hace discutir muy fuertemente la posición. No es una cosa siempre, estable. A cualquiera. Estable. Y en segundo lugar, lo que se registra también por parte de las encuestas, y que tú mencionaste antes, Marcela, el hecho de que el presidente tenga 5% o menos por Activa Research, o menos de un 10% de aprobación, no capitaliza absolutamente nada la oposición, eso tampoco. O sea, la oposición antes del estallido no capitalizaba nada, post estallido menos. O sea, lo que se ha repetido hasta el cansancio. Aquí la única bandera que se ve en las calles o son las banderas de los clubes deportivos más grandes o la bandera mapuche. No hay más. No hay ningún partido ni ningún dirigente político de la centroizquierda o la izquierda que se diga o se pueda decir esta persona está capitalizando o él es alguien que pueda. Cada uno aquí actúa por sí solo. Sigamos con la oposición, pero quería cerrar un pequeño punto con el tema de Guevara, que encuentro que no es menor, y que lo que pasó el martes yo creo que es el reflejo y la prueba fehaciente del fracaso de su estrategia, de lo errática y equivocada de su estrategia del copamiento policial. Al tirar 1.000 carabineros a la calle, obviamente que queda la escoba en la calle. Es un ambiente crispado que además desde el minuto 1 que empieza a llegar la gente a la calle te corren, te tiran guanaco, te empujan. Hay toda una tensión previa donde efectivamente la manifestación no logra cuajar, pero además todo el rato con una tensión y una violencia bastante marcada, con las consecuencias que ya sabemos. Y el martes se demostró que no se necesita, que no es necesario ese copamiento policial. No necesitas 1.000 carabineros en Plaza Italia. No se necesita, porque si el martes hubiera quedado, no sé, el desbande también, podría decir, vieron que era necesario. Mentira, no. Entonces, yo creo que ahí hay un punto donde puede ser que haya efectivamente un cambio de dirección de estrategia, no del intendente, obviamente de Carabineros, como el intendente no tiene nada que ver con Carabineros, entonces, pero ahí va a tener que haber una evaluación. Y ahí retomando, volviendo a lo que tú me planteabas, Fernando, la oposición, también perdió. Hay como, ¿cuántos comandos van a haber por el apruebo? 4. El del Partido Comunista con su conglomerado, el del Frente Amplio, el de la Democracia Cristiana y el de la ex Nueva Mayoría. Lindo. Y no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, que... Todos los llamados son a trabajar en unidad y en conjunto, pero estamos hablando quizás de una de las figuras más importantes y por las que más se ha peleado de la vuelta a la democracia, y aún así la oposición se ha demostrado incapaz de trabajar en conjunto por lograr que sea ganar el plebiscito. Yo no sé qué va a pasar con la izquierda de este país si llega a ganar el no en este plebiscito. O sea, esos platos rotos se van a pagar
por décadas, creo yo, por lo menos, ¿no? Porque ni los jóvenes, ni los del medio, ni los adultos van a poder zafar de la responsabilidad de haber perdido esta posibilidad histórica. Ahora, convengamos también de que estén en 4 fracciones separadas, no necesariamente significa de que van a lo mismo. Claro, que no van exactamente a lo mismo. No, por supuesto. De hecho, el plebiscito del 88, el Partido Comunista fue afuera. Era no hasta vencer, Claro, era el no, claro, la alegría ya viene, claro, y era no hasta vencer. Claro, iba por fuera, pero evidentemente votaron igual por el no. Sí, pero hay señales de por medio. Claro, exacto. Y aquí yo creo que van a haber señales también. Van a haber señales, pero lo que refleja eso es una relación de, si tú quieres, mínima realidad. No están ni los ánimos ni las posibilidades en la oposición para tener ni para hacer nada en conjunto. No están. Ni bajo este paraguas que quizás es el más grande. Desde la ruptura de la nueva mayoría no se han podido recomponer o restañar las heridas mínimas como para que tú puedas salir en una misma fila. No están nomás. Y por lo tanto creo que el acto, si tú quieres, de más responsabilidad que se tiene que hacer es decirlo. No estamos en posibilidad de generar un frente común, no estamos, pero sí todos estamos por tener una misma conducta respecto de este asunto que se viene encima. ¿Qué es la única cosa que arregla eso? Es que al interior de la discusión en torno a la confección de la nueva Constitución están los elementos técnicos que permiten que tú puedas seguir adelante eso. Y por lo tanto tú puedas llevar ese proceso con relativo orden. Tuviste una comisión técnica que ha funcionado hasta ahora en lo esencial. Vamos a ver cómo se resuelve, que ese otro tema, el tema de los independientes, pueblos originarios y paridad de género, que son lo que está faltando, pero ahí también están todos de acuerdo, solo que necesitas ahí por lo menos que te apoye un grupo de 4 o 5 senadores de la oposición del gobierno. No es un problema de la oposición en ese caso. Y que ellos vayan en listas separadas, lo que básicamente le informa al país no es nada distinto a lo que el país ha estado viendo desde que se desarmó la nueva mayoría. Sí, ha sido el actuar de la oposición desde la derrota y desde que asumió Piñera el 11 de marzo del 2018. El problema que va a tener esa oposición es el día que tenga que presentar candidatos a elecciones, porque ahí sí que ir dividido te puede significar un fraccionamiento. Bueno, pues elecciones de alcalde, de gobernadores regionales y los representantes para la comisión. Pero ahí, Marcela, tú tienes una ventaja, porque tú tienes un montón de alcaldes que van a ir a la reelección como incumbentes y la primera opción se la van a dar todos al incumbente que está hecho en la pega, por lo tanto no tienes que pelear tanto en ese sentido. El problema va a ser en el caso de los gobernadores regionales, porque ahí tú vas a tener que apoyar a algunos, a otros, vas a posicionar tu figura y sobre todo en la elección parlamentaria y presidencial del año siguiente. Pero mientras tanto, la oposición es capaz de aglutinarse para definir cosas como una carta de navegación para una posible nueva constitución, porque son trazos macro, pero no es capaz de juntarse bajo un mismo esquema o un mismo frente para votar de una determinada manera. Cada uno votará como quiera, pero separadamente. Ese nivel de fraccionamiento de la oposición y la incapacidad de capitalizar algo tiene varias razones. Y una de esas es que, primero que nada, no hay un liderazgo, así como en la derecha no hay un liderazgo, en la oposición tampoco. Claro. No hay un liderazgo. Por último, en la derecha tienen a Lavín, tienen candidatos, tienen aspirantes, tienen candidatos que marcan, algunos en las encuestas, y tienen a Lavín en el congelador, por cualquier cosa. Pero en la oposición no hay nadie, no hay absolutamente nadie. O sea, que Heraldo Muñoz marque 2 puntos en una encuesta, eso no es un liderazgo de nada, absolutamente. Entonces, yo miraría con atención, para serte franco, Marcela,
si es que la votación en el plebiscito de abril, el 26, va hacia la creación de una constitución nueva y con Constituyente 100%, yo empezaría a ver a partir de ahí quiénes son los independientes más votados. Es que yo a eso iba. Porque ojo que hay una cantidad de gente que de pronto, y yo lo digo así casi en términos caricaturescos, personas que conozco, personas que he visto, que en redes sociales llevaban 2 años sin postear más que 1 o 2 tweets al año, y que de pronto viene una explosión de opinión. Son líderes de opinión ahora. Explosión de opinión. Yo creo que hay gente que está buscando verse, visibilizarse, porque tiene interés, genuino patriótico interés, si tú quieres, de ser parte de una convención constitucional. Y por lo tanto yo empezaría a mirar en un tiempo más, cuando ya las cosas estén dadas, si es que todo avanza, ojo con quiénes que van a ser los independientes que eventualmente quieran postular en esa convención, porque tienen una mayor aceptación que el político profesional de carrera que está bastante distanciado. Obvio, Fernando, por algo en la discusión de este proyecto que tiene que ver con independientes, paridad y pueblo originario, por algo se aumentó el umbral de requisito, el umbral de mínimo. O sea, se le han puesto más trabas a los independientes para participar en el proceso. Se aumentó ese umbral de 0,2, 0,4 de lo que tú necesitas para poder postular como independiente a esta comisión constituyente, si es que sale esa, o a esta convención mixta. Los partidos tienen terror, y me lo han dicho varios encargados electorales, tienen terror. ¿De qué? De que en un proceso constituyente donde se elijan, sean los independientes los que arrasen y vuelen a los partidos políticos, a todos. Y que pueda pasar que un independiente, no sé, estoy diciendo, no esto, pero supongan que postule a Hamilton, James Hamilton, una persona que tiene credibilidad nacional, una persona inteligente, bien evaluado, que genera confianza, y que Hamilton por sí solo saque más votos que tres partidos juntos. Está bien, pero acuérdate tú que a todas luces, creo yo, lo más probable es que los candidatos independientes, para competir de igual forma con los partidos, vayan todos en lista. Por lo tanto, tú vas a tener una lista donde, si que va Jimmy Hamilton, va a ir con una serie de otros independientes quizás tan potentes o fuertes como él, que eventualmente te pueden efectivamente arrasar la cosa, pero ya tú tienes, por eso te digo, hay que empezar a mirar por eso te estoy diciendo, a personajes. Ese es el ejemplo que te estoy dando. Y sobre todo en el mundo territorial, que uno no conoce todavía, pero en el mundo territorial, en el mundo, yo el otro día conversaba con un alcalde que me decía, fíjate que es impresionante cómo se han erguido líderes de territorios, de manzanas, hoy día, que te convocan, que te hacen cosas y empiezan a visibilizarse, y son, claro, uno no los ve en Twitter o en Instagram porque no son gente de ese tipo de redes sociales, pero en la red territorial cercana son personas que van a empezar a aparecer. Por eso sí. Y me parece pero extraordinariamente bueno que suceda. Por eso, si ese es el tema. Si estamos hablando exactamente lo mismo. Los independientes en este minuto pueden ser la gran amenaza de los partidos, y los partidos por eso están poniendo trabas. El control total de la guía de las políticas públicas, por lo menos como tú las piensas. Y están tan nerviosos que van a seguir poniéndole trabas al tema, sobre todo al tema de los independientes. Hay que poner ojo con lo que se discuta este mes en el Congreso, porque el tema está en el Senado ahora. Se tiene que discutir en el Senado. Si se ponen creativos en el Senado y cambian a lo que ya se aprobó en la Cámara, tiene que volver a la Cámara. Muchos dicen que esto se puede ir a mixta. No están contra el tiempo, porque pueden esperar hasta junio, y pueden alargar el chicle. Pero efectivamente hay un temor ahí. Entonces, retomando, la oposición no tiene ningún liderazgo. No. Los partidos de oposición tienen la amenaza cierta de figuras independientes. O sea, aquí el que se logra, yo sé que muchos partidos están tratando
de hacer acercamientos con distintas figuras de este mundo, de estos independientes que tienen credibilidad. Ya están desplegados territorialmente. Y están tratando de ver cuál es el que se lo logra llevar a su redil para no verse tan afectado. Pero además, siempre ha habido un tema que es el que el poder genera un efecto centrífuga y aglutina. O la esperanza o la promesa del poder te genera eso. La vez que Chile Vamos ha estado más unido y con menos problemas fue el 2017. Fue la campaña del 2017. La promesa cierta del poder los hizo superar y echar todos sus problemas y sus diferencias debajo de la alfombra y ponerse como una coalición real a trabajar en pos de este poder que encarnaba Sebastián Piñera. La oposición no tiene nada, no tiene ni una razón. Ni la ilusión todavía. Ni la ilusión siquiera. Además tienes dirigentes, algunos de talla cuestionable, y ahí quería enganchar con el titular que tenemos nosotros hoy día, que es sobre Quintana y Flores, que en este descampado, estamos hablando de Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, y de Jaime Quintana, presidente del Senado. Que en este descampado de la oposición no pasaron desapercibidos. No estoy diciendo que hayan estoy hablando solo que por lo general los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado no son roles medios bastante protocolares. Son pocas las duplas que han generado un cierto liderazgo o han generado una cierta injerencia en la coyuntura política. Por lo general, muchos se limitan a su rol dentro de la corporación y nada más. Pero Quintana y Flores, dado el estallido social, han tenido un rol bastante protagónico. O sea, se vieron inmersos, no es decisión de ellos en un principio. No estoy diciendo que sea decisión de ellos, lo que estoy diciendo que al verse en esta crisis social, donde todo el mundo sucumbió y donde todo el mundo se encontraba perdido, fueron dos figuras, son de las pocas que han estado a la altura de las circunstancias y que han sorprendido a sus pares, con defectos más o con errores cometidos, han sorprendido a sus pares y han sorprendido en el mundo político porque han estado a la altura de. Flores era un diputado que llegó de rebote a la presidencia de la Cámara porque no era el candidato, ultraconservador, y ahora se pegó como un giro mucho más en sintonía a la calle, pero además con ejerciendo un liderazgo en la Cámara, ejerciendo liderazgo ante el presidente. Les recordamos cuando Piñera los llamó a reunión a los dos porque quería que le firmaran y le apoyaran la idea de que las Fuerzas Armadas custodiaran la infraestructura crítica, y salió Flores y dijo que eso era el título de la canción y que no pensaba apoyar nada hasta que no viera el proyecto. Y se han parado y han hecho la contraparte que en la oposición no existe, que nadie hace porque se pelean entre todos y cada partido hace su... Ahí está. Que a Jaime Quintana lo consideren republicano desde el oficialismo ya es algo que decir. Es que ahí es donde está, si tú quieres, la diferencia entre los liderazgos que se consiguen sin tener cargo y los liderazgos que se consiguen a través de un cargo. Por el cargo. Claro, el cargo ayuda muchísimo a que tú tengas, primero que nada, la semblanza de una autoridad. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado. Son cargos naturalmente de liderazgo. Y si tú además los ejerces bien, claro, crece el cargo. Distinto es cuando tú no tienes esa cuestión. Eres un militante, un senador o un diputado de partido, puedes ser más locuaz o no que otros, puedes tener más presencia o no que otros, pero eso no te transforma automáticamente por el hecho de ser parlamentario en el líder del sector. Y esa es una situación que todas las oposiciones tienen. Que a diferencia de los gobiernos tienen, pero por naturaleza, autoridades puestas en cargos y que tienen la potencialidad de convertirse en líderes de acuerdo a cómo vayan haciendo su tarea. En algún momento dado, Isabel Pla pasó a ser una líder, ¿te acuerdas? Sí. El 8M anterior. Y después, bueno, eso disminuyó un poco. En algún momento dado, la Carla Rubilar está donde está hoy día en gran medida porque ella utilizó la Intendencia Metropolitana como una plataforma sensata para enfrentar lo que eran los albores de las movilizaciones sociales, porque estaba en ese cargo y tenía visibilidad y usó efectivamente ese cargo, y ahora es la ministra vocero. Otros
pero en la oposición no tiene cargos, No, pues. salvo los protocolares de la Cámara de Diputados y el Senado. Que a la Por lo luz tanto, de tú otras tienes, o los duplas. presidentes de partido históricamente tenían, pero como los partidos están tan bajo en la apreciación de la ciudadanía, per se, como presidente de partido hoy día Eso es nada. no te significa mucho. Te resta más que te suman mucho. Sin embargo, en las posiciones protocolares de poder, donde tú administras una organización que va desde Chile Vamos hasta la oposición completa, ese cargo ahí efectivamente tiene valor y puedes tú capitalizarlo mucho mejor que si que tú eres presidente de partido o eres alcalde. Sí, pues es que ese es el punto y esa es la nota de hoy precisamente. No es que al salir de las presidencias Flores y Quintana No, claro. por sí solos vayan a generar un líder. No, sino que les tocó la casualidad de estar y lo que reconocen todos es que a diferencia de otros que han ocupado el cargo en una situación mucho menos compleja, que pasaron desapercibidos, ellos han estado a la altura. No es menor, considerando que son la segunda y tercera autoridad elegida democráticamente del país. Si ese es el punto, no son autoridades menores. Además están en la línea de sucesión. Además, y quedan 2 años tan largos. Tan largos. ¿El presidente vuelve hoy día de sus días libres? Tenía un día y medio, él se pidió oficialmente un día y medio libre. Por ende, debería Hoy día haber- ya volvió. Exacto. Ya. Sí. Bueno, ese es el escenario. Vamos, este 2020, que además va a ser nueva década también. Es el inicio de una nueva década. Ahí Ya. hay una discusión. No te metas en esa todavía. Sí, sí hay una discusión, No te metas claro, en esa sí, todavía tienes porque razón. después del Para 2020. cada uno es. El 1 de enero del 2021 parte la nueva época. No, para mí, lo siento. Ya. La década partió el 2010 y Tiempo siempre relativo, se cachó dice. que iba a ser una década mala porque partimos en la década con un feroz terremoto del 27 de febrero. Y de ahí para adelante nada podía ser bueno. Así que con que no tiemble yo me doy por pagar la verdad. Pero no, este año va a estar movido, intenso, muy intenso, con mucha elección. Yo creo que ese tema no es menor. La cantidad de elecciones que vamos a tener este año es inusitado. Y yo aspiro a ver que toda esta... Vamos a ser los suizos, así como antes íbamos a ser los suizos de Sudamérica por primera vez, en realidad, porque los suizos tienen un sistema político bien interesante, donde tienen 25 cantones y ellos realizan cerca de 8 plebiscitos al año. Usan el plebiscito como una herramienta constante de consulta a la gente en determinadas materias. Y por lo tanto el suizo está acostumbrado a ir a votar. Va a votar muchísimo. Muchas elecciones del año. Cuando les tocan las que corresponden a las autoridades, bueno, van a ellas, pero también van a mucho plebiscito por situaciones particulares que se consultan. Notable. Y por lo tanto no tienen esta cosa rara que nosotros decimos, oye, pero vamos a tener 4 elecciones, oye, que me van a joder la vida. No, los suizos siempre, oye, ellos tienen la capacidad de tomar decisión respecto de cosas bastante importantes en distintas materias que cuando la autoridad considera que debiera consultarle al pueblo suizo, va y se arma un plebiscito, o puede ser incluso plebiscitos cantonales, y por lo tanto tienes una dinámica personal donde la elección no es una anomalía. Eso está Acá se muy bien. transforma en trauma, o sea, Claro. siempre un año previo a la elección presidencial y de parlamentarios, siempre se habla que es el inicio de la pérdida de poder, o del hilo por lo menos de las riendas del gobierno, porque los partidos empiezan a hacer su propio negocio, empiezan a postular por sus propios intereses. Ahora tenemos 4 elecciones por delante, por ende para el gobierno nada fácil le viene este año. Pero lo importante de todos estos meses y en relación a las elecciones, yo creo que lo que más importante se ha sacado en limpio, y los que están en contra vengan a mí. Yo siempre lo he dicho desde el día 1, es que por suerte se está discutiendo el reponer el voto obligatorio. Y eso yo creo que es sumamente El importante. momento tiene apoyo transversal. Ahora tiene apoyo transversal, así como tuvo apoyo transversal cuando se les ocurrió la genial idea de hacerlo voluntario. Ahora se dieron cuenta 10 años después que había sido un error y lo están
discutiendo en el Congreso para reponer el voto obligatorio. No sé, por los timings, no sé si van a estar listos para alguna de las elecciones de este año el voto obligatorio, pero sí va a ser interesante saber cuánta gente de la que para habla en Twitter. Sí. Bueno, es que por eso. El de salida sí, pero no para las anteriores, estaba diciendo. Por eso va a ser interesante ver cuánta gente que habla en Twitter tanta cosa y da tanta cátedra de todo en Twitter, y todos los que se manifiestan y los que no, y la gente que tiene todos tenemos una posición de lo que está pasando en el país, ver cuánto de eso se traduce en ir a votar. La encuesta Activa Research que sale hoy día tiene, que yo encuentro que es interesante, una proyección de voto. Tiene algo que se llama el voto optimista y el voto probable, y hacen un cruce entre los que votaron el 2017, entre los que declaran que sí, los que han votado el último tiempo, y hacen una proyección más o menos. Y dicen que de los que declaran, por ejemplo, estoy a favor de una nueva constitución, dicen que eso, el 50 y tanto, sí es un voto probable que va a ir a votar. Sí es un voto probable. Yo creo que es la estimación más cercana que se ha hecho hasta ahora en términos de ver un poco cómo se va a traducir esto, porque esto no se puede quedar solamente en la consigna, se tiene que ir materializando. Y yo creo que eso va a ser interesante, el cuánta gente va a votar va a ser el gran tema. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Marcela Jiménez, gracias, Hernán Leyton, que tengan ustedes Fernando. Un placidero primer día laboral. 2 de enero. ¿Ah? Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.